preparas una mesa para mí, en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Tú preparas una mesa para mí, en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Oh, oh. Creo que tú has vencido. Levanto hoy mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. En el valle sé que estás junto a mí, tu bondad y tu gracia me seguirán a mí. Mi alabanza y gratitud son para ti, así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido. Levanto hoy mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas.
día, en esta hermosa, hermosa tarde. Damos gracias al Señor por una oportunidad más que nos da de estar ya aquí juntos para poder exaltar y glorificar el nombre del Señor. Y agradecemos a cada uno de ustedes el ya estar conectados, ¿verdad? Sin olvidar que puedan compartir de una vez por todas la liga y así ser de bendición para muchos. Jeru, es una bendición de verdad estar una vez más aquí, ¿verdad? En este programa de Altar Familiar. No sé cómo te encuentres el día de hoy. Pues muy contenta y muy gozosa de tener Amén. este privilegio de poder servir a Dios a través de este medio. Así Es la verdad una gran bendición. Amén, así es. Y bien, vamos a la frase de la semana, ¿verdad? Y más que de la semana, pues del día de hoy, es una frase tan especial que nos impulsa para poder seguir sirviendo a nuestro Dios. Adelante. Amén. Y esta frase lleva por título No te detengas. No vas a crecer más mientras consientas el éxito que ya tienes. Cree que hay algo más grande para ganar y lo obtendrás. No te acomodes, supera tus límites. Y esta frase tiene por base Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo en donde Aleluya. quiera que vayas. Amén, qué hermoso, ¿verdad? El conocer esta frase tan linda, pero sobre todo tener esa base bíblica, ¿sí? No desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. No importa dónde estés, Jeru, lo importante es que Dios está con nosotros. Amén. Y si Él con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Vamos a leer en nuestra lectura diaria que está en el Salmo número 133, que dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué preciosa palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Algo delicioso, bueno, es algo que lo disfrutamos, que nos gusta y que no queremos a veces que ni se nos acabe, ¿verdad? Por ejemplo, algo delicioso puede ser un helado y a veces lo estamos ahí como que chiquiteando para poderlo disfrutar cada vez más. De la misma manera, cuando tú te deleitas en el Rey, cuando tú te deleitas en la palabra, cuando tú te deleitas en la adoración, en la alabanza, no quisieras que terminara, ¿verdad? Porque es hermoso deleitarnos en la presencia del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Pero algo mayor que nos dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía, no en pleitos, no en contiendas, no en celos, sino en armonía. Y este es el día que el Señor ha hecho y nos vamos a gozar. Amén. Sí, nos vamos a gozar juntamente con el grupo. Shekinah Ra. Vamos a adorarle con júbilo Amén. y con gozo al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Adelante, grupo Shekinah Rap. Bendiciones. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? ¡Aleluya! Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor.
Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Dígalo. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Él nunca, nunca nos deja, y siempre con nosotros Él está. Él nos levanta cuando caemos y su mano nos sostendrá. ¡Aleluya! Gózate ahí en casita. Adórale con el corazón. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Dígalo. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Nunca, nunca nos deja, siempre con nosotros Él está. Él nos levanta cuando caemos y su mano nos sostendrá. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Nunca, nunca nos deja, siempre con nosotros Él está. Él nos levanta cuando caemos y su mano nos sostendrá. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso. Ahora dígalo, maravilloso, 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 maravilloso es Él. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Porque para siempre es tu misericordia. Aleluya. Gózate en la presencia del Rey. Amén. Aleluya. Y grande es mi Dios, grande es mi Jesús, grande es su amor, grande es su poder. Grande es mi Dios, grande es mi Jesús, grande es su amor, grande es su poder. Aleluya. Una vez más, y grande es mi Dios, grande es mi Jesús, grande es su amor, grande es su poder. Grande es mi Dios, grande es mi Jesús, grande es su amor, grande es. Vamos con las palmas. Y grande es mi Dios, grande es mi Jesús, grande es su amor, grande es su poder. Grande es mi Dios, grande es mi Jesús, grande es su amor, grande es su poder. Grande es mi Dios, grande.
Levanta tu voz ahí donde estás y dile: tú eres grande, Dios. Poderoso. Espíritu Santo, ven a nuestra vida. Ven a nuestra vida, Dios. Con todo tu corazón, dile: El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. Que el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Oh, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Y toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Con todo tu corazón una vez más, dile: El Espíritu de Dios está en este lugar. Tu Espíritu, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. Que el Espíritu de Dios está aquí. Vamos. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Con tus propias palabras, dile: muévete en mi Dios, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón,
Dios Espíritu, muévete en mí. Solamente las voces, dígalo. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Tómate un tiempo para decirle: Espíritu de Dios, muévete en mi vida, Padre. Muévete en mi familia, Padre, en mi hogar. Gracias, Padre, porque para siempre es tu misericordia. Poderoso eres tú, grande, fuerte, invencible Dios. Gracias, Padre Santo Dios. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Que esa sea la petición de día con día. Que tus pensamientos, que tu mente, tu corazón puedas tú pedir al Espíritu Santo y a Dios que pueda reinar y que sea el centro para que todas las decisiones que tomes, para que todo lo que realices día con día pueda ser la voluntad de Dios reflejada en todo lo que realicemos. Amén. Bendecimos la vida del grupo Shekinah Rap, que Dios siga continuando bendiciendo su ministerio y pueda traer fortaleza y más sabiduría y gracia para poder seguir ejecutando esos instrumentos, que esos dones que Dios ha puesto en sus vidas. Amén. Y bueno, ha llegado un tiempo de participaciones especiales y en esta hora, en este momento, la hermana Noemí García va a poder cantar unas alabanzas y yo te invito a que dispongas tu corazón para seguir adorando y exaltando a Dios con todas tus fuerzas y todo tu corazón. Así que vamos con esta alabanza tan hermosa, un día a la vez. Un día a la vez. Vamos a vivir porque cada día trae su propio afán. Y hoy vamos a vivir la libertad y decirle a Dios: yo quiero vivir un día a la vez. Necesitada me encuentro, Señor. Ayúdame a ver. Yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Canta conmigo, un día a la vez. Mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Señor, yo quiero vivir un día a la vez, ahora, en ti, Jesús. Tú ya viviste
entre los hombres. Y sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Qué precioso canto de adoración al Señor, un día a la vez, ¿verdad? Es lo que pedimos al Señor diariamente. Concédenos vivir, Señor, un día a la vez. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, porque vivir por vivir cualquiera, pero vivir con sabiduría y con el temor del Señor, solamente aquel que ha tenido un compromiso con Dios y ha nacido de nuevo. La Biblia nos dice en 2 de Timoteo 4, vamos a ir desde el capítulo 2, dice así, 2 de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has sabido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Dice, te encargo que escojas, que tengas a líderes, que tengas a gente que pueda enseñar, que sea capaz, no un neófito, sino aquel que sepa la palabra y que la sepa enseñar para las demás generaciones. Y hoy tenemos el privilegio de seguir con esta serie maravillosa, ¿verdad? A través de los labios de nuestro amado pastor Pedro Pérez Pardo, que nos estará llevando un mensaje, ¿verdad?, acerca del liderazgo, esta serie de liderazgo donde hemos aprendido tanto, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros somos líderes, líderes en la familia, líderes tal vez en la escuela, líderes en el trabajo, donde quiera que Dios te ponga, te pondrá por cabeza y no por cola. Por eso es tan importante que hoy tengas tu libreta, tu lápiz, tu Biblia y puedas tomar en cuenta estos principios bíblicos que nos van a llevar al éxito de un liderazgo especial. Y hoy toca, si en esta serie de liderazgo, un corazón de siervo. Quizá lo tengamos, quizá no, pero hoy Dios va a hablar a nuestra vida para que tengamos ese corazón, porque aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Así que vamos a estar muy atentos, pero antes de esto, comparte la liga. Estamos muy contentos de que estés con nosotros compartiendo y escuchando esta palabra del Señor, pero no podemos ser egoístas. Tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. De cierto, tenemos compañeros de trabajo, tenemos amigos, tenemos familiares, tenemos gente que nos rodea como nuestros vecinos. Bueno, sé un portador de la gloria del Señor y comparte la liga. Por favor, no te quita muchos minutitos, hazlo de una vez para que muchos más puedan ser alcanzados por la palabra de nuestro Dios. Así que adelante, Pastor Pedro, que Dios use grandemente tu vida. Bendiciones. Aleluya. Dios les bendiga. Sin duda alguna, estos tiempos han sido tiempos maravillosos, donde la visitación de su Santo Espíritu ha estado con cada uno
de nosotros. Gracias al Señor, estamos ya llegando a este fin de semana. El tiempo se está yendo rapidísimo, apenas estamos iniciando la semana y ya prácticamente estamos también hablando de terminarla. Pero creo que la bendición de cada uno de nosotros es que Dios siempre ha estado ahí para sostenernos, siempre ha estado ahí para mantenernos en el hueco de su mano. Así que estamos disfrutando cada día. Por ahí nuestra hermana Noemí cantaba un día a la vez, y realmente esa es la experiencia del cristiano, un día a la vez, porque prácticamente creemos que la bendición de Dios siempre posa, y dice de esta manera que las bendiciones de Dios son nuevas a cada mañana. Así que disfrutemos de estos tiempos maravillosos en la presencia del Señor, creyendo que Dios tiene algo grande, algo poderoso, algo sobrenatural a favor de cada uno de nosotros. Vamos a continuar, como dijera la pastora. Hemos tratado de tomar temas que tienen que ver con el crecimiento de la vida del cristiano. Y cuando hablo acerca del crecimiento de la vida del cristiano, estoy hablando de liderazgo. Porque prácticamente, lo he dicho en más de una ocasión, que nos convertimos, ¿sí?, en alguien que la gente ha puesto su mirada, porque prácticamente les hemos dicho que Cristo vive en nuestras vidas, y lo que la gente quiere ver es que realmente Jesús esté en nuestro corazón. Así que vamos a disfrutar de estos tiempos maravillosos en la presencia del Señor, creyendo que Él tiene cosas sobrenaturales para con cada uno de nosotros. Es la palabra la que nos edifica, es la palabra el fundamento, es la palabra la que realmente nos sostiene y nos ayuda a continuar hacia adelante en todo tiempo y en todo momento. Y el tema de hoy es corazón de siervo. Recordemos rápidamente lo que vivimos prácticamente hace el día lunes. Prácticamente compartimos acerca sirviendo con integridad. Y cuando hablamos del servicio, hablamos de poder dar lo mejor de nosotros, pero cuando ese servicio le agregamos integridad, prácticamente se convierte en algo tan especial que a Dios le termina agradando. Así que yo espero en el Señor que estés disfrutando de estos tiempos maravillosos en la presencia del Señor. Vuelvo a repetir, sirviendo con integridad. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente es algo que a Dios le agrada, es aquello que se sirve, pero también que se sirve con integridad. Y hoy estaremos disfrutando el tema corazón de siervo. Así que inclina tu rostro y vamos a orar al Señor, pidiéndole a Dios su dirección y pidiendo que esta palabra pueda ser una palabra que traiga edificación a nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia creyendo en tus propósitos, creyendo, Señor, que cosas grandes y maravillosas, Señor, suceden cuando hay un pueblo que te adora, cuando hay un pueblo que te exalta, cuando hay un pueblo, Señor, que constantemente está buscando el rostro tuyo. Padre, a través de estos medios, a través de las redes sociales, Señor, es cierto que tenemos nuestros cultos del lunes a jueves y el domingo también, pero estas transmisiones se han convertido, Señor, en una herramienta tan importante para que nuestra vida espiritual vaya creciendo y nadie tenga excusas, Señor, de que no hay forma de poder ser alimentados, porque tú siempre has estado al pendiente de nuestras vidas, de tal manera, Señor, que las bendiciones son nuevas a cada mañana. Permite, Señor, que esta palabra que hoy hemos de poder, Señor, disfrutar, sea una palabra viva, sea una palabra, Señor, que traiga bendición al corazón de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús declaramos que tu gloria sea sobre cada uno de nosotros. Unge nuestros labios con el carbón encendido y permite que la palabra sea de edificación para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice así la palabra de Dios. Vamos a ir a Marcos capítulo 10 versículo 43. Ya la pastora Esther mencionaba que tuvieran su libreta, su lapicero, su Biblia y vamos a estudiar. Vamos a dar varias citas bíblicas y algunas definiciones. Dice así la palabra de Dios, Marcos capítulo 10, versículo 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Vuelvo a repetir el versículo 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse
hacerse grande entre vosotros será que vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y esta porción que acabamos de leer prácticamente nos da realmente el propósito de vida. Si tu propósito de vida no es este que menciona las Sagradas Escrituras, entonces prácticamente tu vida no tiene propósito. Y una vida sin propósito es una vida a la deriva. Es una vida que no lleva a una dirección o no tiene una meta. Pero cuando tu vida prácticamente tiene el propósito y este propósito tiene que ver con el servicio, entonces realmente tu vida vale la pena, pero también tiene realmente un objetivo, el por el cual Dios nos permite poder estar vivo en este tiempo. Así que vamos a entrar de lleno, pero quiero leer otra porción de la palabra, y es Juan capítulo 13, versículo 12 al 17, y dice así la palabra de Dios. Juan capítulo 13, versículo 12 al 17 también quiero dar lectura, y dice de esta manera: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Versículo 13: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Versículo 14: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. ¿Por qué? Porque ejemplo os he dado. ¿Quién es nuestra inspiración y quién es nuestro ejemplo? Nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, para que como yo os he hecho, os he dado, para que yo os he hecho, vosotros también hagáis. Versículo 16: de cierto os digo, y siempre les he pedido de favor que pongan mucha atención cuando encontremos en esta porción, ¿sí? O remarque esta palabra: de cierto os digo, porque en primer lugar el que lo dice es Jesús, y en segundo lugar es porque Él reafirma esta palabra o esto que Él está mencionando. Vuelvo a repetir el verso 16: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Versículo 17: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Entonces prácticamente quiero solamente remarcar el verso 16. Sí, el hecho de que alguien prácticamente esté haciendo más que su maestro no quiere decir que es superior. En la manera como la Biblia nos enseña, prácticamente, por ejemplo, voy a tomar este ejemplo: si mi padre no llegó a tener un carro y no llegó a tener una profesión, prácticamente no quiere decir que yo puedo ser mayor que mi padre. Sí, no, eso es imposible. ¿Sí? Gracias a Dios por la vida de mi padre, ahora yo puedo tener una profesión, pero también puedo tener una carrera. Vuelvo a repetir, el hecho de que yo tenga preparación educativa y también tenga algunas cosas como una casa particular y un carro, no me hace más grande que mi padre, porque realmente gracias a mi padre yo soy, ¿sí? Gracias a Dios primeramente, ¿verdad? Pero también gracias a la vida de mis padres, gracias a Dios yo pude venir también a este mundo. Entonces prácticamente jamás, ¿sí? Es estar mal de nuestra cabeza llegar a creer que podemos ser mayores que nuestros maestros, jamás, porque gracias a nuestros maestros pudimos tener la inspiración, la motivación para poder lograr llegar a ser lo que hoy estamos haciendo. Así que creo que es bien importante que tomemos en cuenta estos versículos que tienen grandes secretos para que nosotros podamos lograr el objetivo que realmente Dios quiere. Quisiera compartir esto. He entendido que un siervo sin que el corazón esté de por medio, voy a volver a repetirlo. He entendido que un siervo sin que el corazón esté de por medio no tendrá sentido. Si alguien que está sirviendo no le está poniendo su corazón para poder servir, prácticamente es en vano. Que hasta que no valoremos el servicio como lo hizo Jesús,
el mismo no servirá de nada. Si nosotros no podemos ser inspirados y la enseñanza que Él nos da, prácticamente el apóstol Pedro se molestó porque prácticamente Jesús le había lavado los pies a todos sus discípulos. Pero cuando llegó a Pedro, se los iba a lavar inmediatamente. Pedro reacciona y dice, ¿sabes qué? Conmigo no. Aquellos porque son ignorantes, aquellos porque no valoran, no reconocen. Dice, ¿sabes qué? No puede ser posible. A mí no me vas a lavar los pies. Entonces prácticamente le dice el Señor Jesús, ¿sabes qué, Pedrito? Si no quieres que te lave los pies, hoy quiero decirte que no tienes parte en el reino de los cielos, porque de lo que tú estás hablando, de lo que tú estás diciendo, aparentemente una humildad, pero esa es una humildad falsa, Pedro. Sí, porque a veces nos queremos jactar de cosas que realmente no son reales. Y Pedro prácticamente aquí quiso tratar de querer impactar, quiso tratar de querer sobresalir y quiso tratar de ¿qué? De querer intimidar a los demás, haciéndoles creer que aquellos eran unos ignorantes. ¿Cómo se deja lavar los pies por su maestro? Pero prácticamente la enseñanza tenía algo que ver mucho más allá. Y es ahí donde Pedro le dijo, ¿sabes qué? Entonces no tienes parte conmigo. Y es ahí donde Pedro reacciona. Gracias a Dios que en algunas ocasiones siempre reaccionó a tiempo el apóstol Pedro, porque prácticamente en ese momento dice, ¿sabes qué? Entonces no solamente lávame los pies, sino lávame ¿qué? Todo mi cuerpo. Porque vuelvo a repetir, Jesús sabía lo que estaba enseñando. Y esta enseñanza tenía que ver ¿con qué? Con algo que también nosotros teníamos que practicar, ¿sí? Para los demás. Y esta frase que quiero que queden ustedes es, el que no vive para servir, no sirve para vivir. El objetivo de la vida tiene que ver ¿con qué? Con el servicio a los demás. Amén. Termino la otra parte que estaba leyendo. El mismo no servirá de nada. Servir no tiene sentido si no se busca el bien de los demás. Entonces, vuelvo a repetir, y todos, es en diferentes áreas, en diferentes niveles, pero todo tiene que ver ¿con qué? Con servicio. ¿Qué es un presidente municipal? Prácticamente es un servidor público. ¿Qué es un gobernador? Es un servidor público. ¿Quién es un presidente de la nación? Un servidor público. ¿Qué es un pastor? Un servidor hacia la gente. ¿Qué es un cristiano? Un servidor a los demás. Cuando tú te casas, no te casas para ser servido. ¿Te casas para qué? Para servir a tu familia. Y ese es el concepto que todos deberíamos de tener. El padre, el varón, el jefe de casa debería tener la idea de que estamos ¿qué? Para servir a nuestra familia. La mentalidad de la esposa también sería la misma, ¿sí? Prácticamente ella también está sirviendo a su familia porque se siente útil, ¿sí? Y prácticamente los hijos también deberían tener esa misma mentalidad porque prácticamente también ellos están ¿para qué? Para servir. Y cuando todos tenemos la mentalidad de servicio, prácticamente empezamos a disfrutar una vida diferente. Sí, porque aquel que prácticamente tiene entendido y clara la visión de que tiene que servir, prácticamente se siente útil. El que tiene la mentalidad de que no tiene que servirle a nadie, entonces prácticamente ese es ¿qué? Un inútil. Los que sirven son los útiles y los que no sirven son los inútiles. Perdón si ofendí a alguien. Pero realmente la palabra de Dios así nos los enseña. Así que vamos a continuar porque vuelvo a repetir, es un tema un poco largo, pero espero en Dios poder llegar hasta el final del tema. Servicio. ¿Qué significa servicio? Es renunciar a nosotros mismos para volcarnos a la atención de nuestro amo en alma, cuerpo y espíritu. ¿Cómo nos vamos a volcar en nuestro servicio? ¿Qué tiene que tener como ingredientes? Nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Ese es el servicio que tiene que ver ¿con qué? Con el corazón, donde prácticamente, que somos tripartitos, prácticamente están ¿qué? Incluido las tres áreas de nuestra vida: alma, cuerpo y espíritu. El servicio a Dios es de todo corazón y de toda nuestra alma. Eso lo dice
el libro de Juan, capítulo 12, versículo 26. Vamos para allá. Vamos a entrar cada día más y más a este tema. Versículo 26, y es un verso que a mí me llama mucho la atención. Si alguno me sirve, sígame. ¿Qué dice esta porción? Si alguno me sirve, si alguien es útil, ¿quiénes son los que siguen al Señor? Los que están dispuestos a servir. ¿Quiénes son los que siguen al Señor? Aquellos que son útiles, pero también están dispuestos a servir al Señor. Y donde quiera que yo estuviere, allí también estará, ¿qué? Mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. No lo quites, Benjamín, voy a volver a repetirlo. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará, ¿qué? Mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que esta porción me llama mucho la atención porque tiene que ver con la vida eterna. Sí, un cristiano no puede evitar de ser servidor. Si un cristiano no quiere servir, prácticamente, discúlpame, pero realmente no deberías llamarte cristiano, mucho menos hijo de Dios. Y si tú eres de los que sueñas un día estar en la eternidad con Cristo Jesús de la misma manera, perdóname, pero vuelvo a repetir, no te hagas ilusiones de estar en el cielo si no estás dispuesto a servir a aquel al que ha dado a su único hijo a favor de tu vida, que no escatimó nada, que lo dio todo, y ahora en agradecimiento lo menos que podemos hacer es que servirle. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. El servicio te recompensa, pero no aquí en la tierra. Más de una ocasión lo he dicho y he testificado de esta experiencia que viví. Dios en una ocasión habló a mi espíritu y me dijo: Pedro, la única manera de recompensarte todo lo que has hecho a la obra de Dios, prácticamente la única manera es que un día estés aquí en el cielo. Y yo le dije: a ver de nuevo, ¿me lo puedes repetir? Sí, la única manera de recompensarte todo lo que has hecho al servicio de Dios, lo voy a recompensar, pero aquí en el cielo. Así que es importante que entiendas que para que tú puedas ver una recompensa de tu servicio, necesitas ir a la eternidad con Cristo Jesús. No por lo que estás haciendo, sino por lo que estás viviendo en una vida íntegra de lo que ya habíamos mencionado el lunes pasado. Voy a continuar, ¿sí? Les sirváis de vuestro corazón y de toda vuestra alma. Josué capítulo 22, versículo 5. Josué capítulo 22, vamos a leer ahora, y dice de esta manera, 22:5 del libro de Josué. Dice así las Sagradas Escrituras: solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios. Quiero resaltar esta última parte: que améis a Jehová vuestro Dios, que andéis en sus caminos, que guardéis sus mandamientos, que le sigas a él, le sirváis de todo vuestro corazón y de toda ¿qué? Vuestra alma. ¿Cómo vamos a servir al Señor? Con todo nuestro corazón y con toda ¿qué? Nuestra alma. Pero en este servicio jamás descuidamos nuestra vida espiritual. Sí, jamás. Alguien que está sirviendo y está mal delante de Dios es un servicio que no sirve, que no funciona, que no tiene que ver con el propósito de Dios. Tienes que aprender a servir a Dios, pero asegúrate que ahí va implícito tu corazón y tu alma. Si tú lees todo el versículo 5 del capítulo 22 del libro de Josué, prácticamente nos está motivando y enseñando la forma correcta como tienes que aprender a servir. ¿Cuál es? Guardando sus mandamientos. No te apartes del Señor. No te trates de querer hacer creer que porque estás sirviendo ya te ganaste el cielo. Hoy quiero decirte que eso no funciona. No tiene sentido. Tienes que aprender a servir, pero viviendo una vida que íntegra delante de los ojos de Dios. Y lo hemos mencionado más de una ocasión y no quisiera repetirlo porque prácticamente ¿sí? Ya quedó claro. Estamos hablando de un Caín y un Abel, ¿sí?
No era su primera ofrenda, pero en esta ofrenda hubo una diferencia. Los dos ofrendaron, pero una, dice la palabra, que fue agradable porque no tenía solamente que ver con su ofrenda, sino tenía que ver con ¿qué? Con su corazón. Porque lo primero que Dios vio fue la vida, en este caso, de Caín y Abel. Y después vio ¿qué? Su ofrenda. Prácticamente lo que haya gracia delante de los ojos de Dios, la vida de uno, y por lo tanto, como resultado, tu ofrenda es ¿qué? Bienvenida y bien recibida delante de los ojos de Dios. Vamos a continuar. Ya vimos en Josué capítulo 22 y 5 que dice, y le sirváis de vuestro corazón y de toda ¿qué? Vuestra alma. Deuteronomio capítulo 11, versículo 13. Voy a leer muchas citas bíblicas ahora para que realmente veamos que esto tiene que ver con lo que está escrito. Está demasiado calzado todo lo que estamos compartiendo en esta hermosa tarde. Versículo 13. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y toda ¿qué? Vuestra alma. Lo voy a volver a repetir. Si obedecieres cuidadosamente, escucha, subráyalo, a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda ¿qué? Vuestra alma. Así que creo que es bien importante que entiendas este versículo. Vuelvo a repetir, perdón por mi insistencia, perdón porque ponga yo mucho el dedo en el renglón, pero si vas a servir tienes que hacerlo de la mejor manera, donde puedas realmente ser íntegro en tu servicio, pero también tienes que dedicarle y ponerle toda tu alma, todo tu corazón para que este servicio sea agradable delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Espero que estés anotando, ¿sí? Porque realmente esto tiene que ver con la forma correcta de servir a Dios, que prácticamente el tema de hoy es ¿qué? Sirviendo con el corazón. Vamos ahora a Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, y dice de esta manera, Deuteronomio 10, versículo 12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Escuchen esto y también subrayen, sino que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué te está pidiendo el Señor? Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Quién te lo está pidiendo? ¿El pastor? ¿Tu líder de célula? ¿Tu maestro de escuela dominical? No. Vuelvo a repetir, nuestro servicio, todo lo que hacemos tiene que ver ¿con qué? Con el Padre. Pastores que ahí exigen mucho, hoy quiero decirte que no. Yo más de una vez lo he dicho, los exigentes no son los líderes, no son los pastores, no son la persona que está a cargo de esa área. Realmente el exigente es ¿quién? Dios. Nosotros somos un alcahuete. Porque realmente siempre tratamos de querer ¿qué? Solapar algunas cosas. Pero el que realmente es exigente se llama ¿qué? Dios Todopoderoso. Porque Él te dice sin mancha y sin arruga y hazle como quieras. Y hay otra porción de la palabra que dice que sin santidad nadie y nadie es nadie. Seas quien seas, pero si no estás viviendo en santidad, hoy quiero recordarte que prácticamente tu vida está haciendo ¿qué? En vano todo. Vamos para adelante. El tiempo se nos está yendo demasiado rápido. Entonces prácticamente esta porción de la palabra nos recuerda quién es el que nos pide nuestro servicio. Dice la palabra, sirváis a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda ¿qué? Tu alma. ¿Quién te lo pide? Nuestro Jehová, nuestro Dios Jehová de los ejércitos. También Deuteronomio capítulo 13, versículo 4 dice de esta manera. Ahora estoy en Deuteronomio capítulo 13, versículo 4 y dice así, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. ¿Cómo vamos a andar? Bien, rectamente en los caminos del Señor. ¿Qué más? A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a Él serviréis y a Él ¿qué? Seguiréis. Palabra de Dios. Y estos versículos, hermano, nos va a meter en aprietos, Así que vamos a sacudirnos y vamos a tener que hacer algo en el nombre de Cristo Jesús. Pero ya estuvo bueno. No creo lograr terminar el tema. Pero vamos a darle continuidad.
Entonces, prácticamente, vuelvo a repetir, tu vida tiene que ser, ¿qué? Íntegra. Y cuando hablamos de integridad, hablamos de excelencia. Y cuando hablamos de excelencia, hablamos de santidad. Y cuando hablamos de santidad, estamos hablando de un hombre y una mujer que teme a Jehová sobre todas las cosas. Amén. Así que esta palabra, una vez más, reafirma que tenemos que servir a Dios de la manera correcta. ¿Sí? El día lunes dije, si lo estás haciendo, por favor, seamos un poquito inteligentes. Si ya lo estás haciendo, pues hazlo bien. A fin de cuentas, ya lo estás haciendo. A fin de cuentas, ya estás sirviendo. De nada sirve estar haciendo algo de mala manera, de mala cara, ¿sí? de una forma incorrecta. Entonces, prácticamente no tiene sentido. Déjalo de hacerlo. Pero si no te queda de otra y lo estás haciendo, prácticamente, ¿y sabes qué? Detente un momento, pídele perdón a Dios. Y dile, Señor, esto quiero que sea, ¿qué? Agradable delante de los ojos tuyos. Porque si no, estás perdiendo tu tiempo. Si vamos a servir a Dios, lo vamos a hacer correctamente con el corazón y con nuestra alma, porque eso es algo que a Dios le agrada. Pero sobre todo, viviendo una vida íntegra delante de los ojos de Dios. Si habláramos, si fuéramos a Levítico, vamos a encontrar que todos los servidores prácticamente tenían que estar, ¿qué? Bien delante de Dios. Los que limpiaban los instrumentos, los que prácticamente mantenían el tabernáculo, era gente que estaba aún su vestuario, aún hasta su ropa interior. No era cualquier ropa. Había cosas específicas, preparadas y consagradas para el servicio, ¿qué? De Dios. Pastor, ya eso es una exageración. Pues lo dice la Biblia. Lo que tú le llamas exageración, alguien más lo reconoce como ¿qué? Como hacer las cosas bien y para Dios. Así que ese servicio tiene que ver prácticamente con el dar lo mejor de nuestras vidas. Amén. Continuamos. El siguiente punto, el primer punto lo voy a repetir porque posiblemente no lo anotaron como tal como punto. Primer punto, el servicio a Dios es de todo corazón y toda el alma. Y ya leímos varios incisos. El punto 2, nuestro servicio solo es a Dios y a nadie más. Es cierto que el que te lo pidió fue un ser humano o un líder o un pastor, pero realmente el que está pidiendo tu servicio se llama Dios. Y al quien tienes que honrar con lo que haces es Dios. Y lo tienes que hacer de tal manera que tiene que ser Dios puesto en alto de una manera muy especial. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Ahora vamos a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Y prácticamente, ¿sí? Vamos a checar esta cita bíblica, versículo 9 del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Y dice así la palabra del Señor: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Que cómo os convertiste de los ídolos? ¿A quién? A Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Subraya este versículo, por favor. ¿Sí? Subráyalo, ¿sí? Y prácticamente esta porción tiene que ver con nuestro testimonio. ¿A quién servíamos antes? A los ídolos. ¿Qué éramos antes? Éramos idólatras, éramos prácticamente personas que prácticamente tenían que realmente vivir una vida de esclavitud, de idolatría. Sí, pero esta porción de la palabra dice: y como os convertiste de los ¿qué? De los ídolos y te convertiste en cristiano, prácticamente, sí, tiene que ver realmente con algo que tú y yo tenemos que hacer. Sí, te está hablando a ti, me está hablando a mí, que venimos de un mundo pecaminoso. Ya te cambiaste, perdón por la palabra, de la iglesia tradicional a una iglesia que realmente decimos servir o prácticamente adorar a un Dios vivo. ¿Cuál fue el objetivo? Esta porción de la palabra dice que y os convertiste de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. ¿Estás ahí conmigo? ¿Estás poniendo atención?
al servicio que le estamos dando no es a un Dios, no es una estatua hecha prácticamente de barro, sino prácticamente no estás adorando prácticamente a algo que no tiene vida. Y voy a utilizar esta columna, ¿sí? No estás adorando a algo que fue hecho por manos de hombre. El servicio que tú estás ofreciendo, el servicio que tú estás dando, tiene que ver con un Dios vivo, tiene que ver con un Dios verdadero y un Dios de poder. ¿Alguien puede decir amén? Así que vamos a cambiar nuestra actitud en nuestro servicio. Si tú eres de los que te congregas en Ríos de Agua Viva, creo que esta palabra está quedando clara. Pero si tú eres de una persona que asiste a otra iglesia, tienes que hacerlo de la misma manera. Tu servicio tiene que ser ¿qué? Con integridad, con el corazón y con el alma y con el espíritu. Vamos a servir a Dios de la mejor manera, porque nuestro servicio tiene que ver con ¿qué? Con darle lo mejor a nuestro Dios. Por favor, no tratemos que como es para Dios, hagamos las cosas al y se va. Tú que te convertiste de los ídolos a un Dios, tienes que servirle con todo el corazón, porque al que estamos sirviendo es a un Dios vivo y un Dios verdadero. Si este no es tu experiencia, entonces prácticamente, vuelvo a repetir, no tenemos nada que hacer en el camino del Señor. Pero si tú eres del que reconoces que al Dios que estás sirviendo es un Dios de poder, y siempre he tratado de motivar a los jóvenes y a todos los servidores de la iglesia, ve a Jesús observándote, ve a Dios observándote en la forma como haces las cosas. Y cuando tú te metas esa mentalidad, cuando tú te metes ese pensamiento en tu mente de que Dios te está viendo la forma como lo haces, las cosas van a tener que cambiar. Porque si yo sé que Dios me está viendo aquello tan sencillo que aparentemente pudiera ser, pero lo estoy haciendo creyendo que Dios me está viendo, entonces prácticamente lo haré de tal manera que eso pueda ser ¿qué? Con excelencia. Pero pastor, es que nadie lo ve. Tal vez tú eso es lo que crees. Pero vuelvo a repetir, al que estamos sirviendo es ¿qué? Un Dios verdadero, omnipresente, que está en todas ¿qué? Partes. No hay horario y no hay lugar donde Dios no pueda estar presente. Así que vamos a continuar. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice de esta manera las Sagradas Escrituras. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin ¿qué? Sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras ¿qué? Muertas, para que sirváis al Dios vivo. Todo aquello, escucha lo que te voy a decir, todo aquello que no está involucrado Dios en nuestro servicio tiene que ver con ¿qué? Con obras muertas. ¿Y qué es una obra muerta? Algo que apesta. Sí. ¿Qué es una obra muerta? Prácticamente, vuelvo a repetir, es algo que apesta, algo que no sirve. Sí. Sí, prácticamente, vuelvo a repetir, no tiene sentido servir a Dios si no tiene que ver que lo que estoy haciendo tenga que ver con mi alma, con mi espíritu y con mi cuerpo. Tenemos que dar lo mejor de nosotros para el Señor. ¿Cómo compara Dios aquello que se hace al y se va? Son obras ¿qué? Muertas, como trapos de inmundicia, dice la palabra. Y lo voy a decir, que es un trapo de inmundicia para los judíos. Es prácticamente aquel trapo, ¿sí?, que utilizó aquella mujer que tiene un sangrado. Sí, lo dice o sea, ese es realmente el trapo de inmundicia. Por eso entonces lo que yo tengo que hacer es que las cosas correctas delante de mi Dios en el servicio que le estoy haciendo a Él. Amén. Nadie más se merece nuestro servicio porque solo Él es nuestro amo, el que ha pagado un precio muy alto por nuestras almas y nos ha hecho ¿qué? Libres, y por agradecimiento le servimos de todo ¿qué? Nuestro corazón.
Voy ahora al punto 3. Ya manejé, vimos el primer punto, el segundo punto y ahora el punto 3 es este. Debemos servir a Dios agradándole. ¿Cómo debemos de servir a Dios? Agradándole. Vamos a Josué capítulo 24, versículo 14. Quería irme más rápido, realmente, aunque me vaya más rápido, no lo voy a terminar. Preferible prácticamente avanzar lo más que se pueda y demos continuidad a este tema. ¿Sí? Josué capítulo 24, versículo 14 dice de esta manera: ahora pues, una vez más, recalca y dice: temed a Jehová y servirle con integridad. Subráyalo si es necesario. ¿Cómo tenemos que servirle al Señor? Con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y que una vez más reafirma y dice: servid a Jehová. Creo que no tenemos escapatoria, hermano. Las porciones que empezamos a leer, iniciando el tema, tiene que ver con ¿qué? Con que servamos. Y que si Jesús lo hizo, ¿quién dice que tú y yo no lo podamos hacer? Y prácticamente, y Jesús lo hizo y lo remarcó y lo dejó claro en nuestras vidas. El que quiera ser grande tendrá que aprender ¿a qué? A ser siervo de los demás. El que quiera ser mayor tendrá que servir y lo termina diciendo: ¿saben qué? Yo vine no a ser ¿qué? Servido, sino a ser ¿qué? Servidores de ustedes. Esto que en el mundo que estamos viviendo, alguien dice: pastores, que si yo sirvo me van a agarrar de su bajada, me van a agarrar de su puerquito. Y yo te quiero decir, entiende, cuando sirvas, sirve pensando ¿en quién? En Dios y en nadie más. Y cuando lo hagas de esa manera, jamás te sentirás esclavo de nadie, ni puerquito de nadie, ni de bajada de alguien. Porque tú cuando lo haces pensando ¿en quién? En Dios. Cuando tú das un vaso de agua, lo haces ¿qué? Pensando en Dios. Cuando tú vas a visitar a las cárceles, lo haces ¿qué? Pensando en Dios. Y la Biblia lo dice, que Dios va a recompensar a aquellos que dieron ¿qué? Un vaso, pero lo hicieron pensando ¿qué? En ellos. Me viste desnudo, no me ¿qué? Y no me vestiste. Me viste enfermo, y Jesús se termina comparando con un prisionero, con un enfermo, con un sediento, con uno que está desnudo. Jesús se compara para que entiendas que cuando tú lo hagas pensando en Jesús, que el que está desnudo, al que tú le estás regalando una camisa, al que tú le estás regalando una chamarra o un suéter o algo, es al mismo Jesús. No le des cosas que no sirven. Cuando regalamos las cosas, lamentablemente aquello que ya no tiene ¿qué? Hemos tenido aquí en ocasiones, hemos recibido cosas, ropa, y mucha de esa ropa la tenemos que tirar porque en primer lugar apesta, porque están rotas, porque no tienen botones, porque realmente no sirve el cierre. ¿Por qué sacaste esas cosas? ¿Porque querías bendecir a alguien o porque realmente te estaba estorbando en tu casa? Y ya era basura. Y a veces lo que traemos a la iglesia es desperdicio. Es algo que no sirve. No nos debería doler traer un plato de comida o comida a la casa de Dios para que participen los demás. Porque cuando yo lo hago, cuando yo estoy prácticamente haciendo lo posible de que haya alimento en la casa del Señor para que los que están sirviendo ahí estén comiendo un taquito, hermano, por favor. Es increíble que hiciste 2 comidas diferentes. Una para tu familia, donde prácticamente tiene pollito. Y lo que trajiste para que comieran los que están sirviendo en la casa de Dios, trajiste lentejas, trajiste frijoles. Y no estoy diciendo que eso es malo. No me vayan a malinterpretar. A mí me gustan los frijoles, y más si vienen machucados con un chilito por ahí también machucado y su quesito y unas tostaditas. Hermanos, eso yo me lo como solo. A lo que estoy diciendo es que dijiste, es que este es para mis hijos y para mi familia, pero esto se lo voy a llevar a... Si eso fue lo que trajiste, era realmente lo que tenías en casa, vamos, sin problema. Pero si son cosas que realmente crees, que dice, es que es para allá, démosle lo que sobre, démosle lo que no sirve. Vuelvo a repetir,
a veces regalar un zapato que está roto, hermano, por favor. Si vas a regalar algo, voléalos, límpialos, lávalos. Si vas a regalar ropa de la misma manera, pudieras traer la planchada, hermano, por favor, quiero que visualices al quien le estás dando ese vaso de agua. Es a Jesús. Al quien le estás dando vestido, ropa para vestir, se llama ¿qué? Jesús. Me viste desnudo y no me vestiste. Cuando vas a visitar a un enfermo, quiero que aprendas a ver a Jesús tirado. Imagínate, Jesús poniéndose como ejemplo para que puedas ser tú inspirado a que cuando vayas a hacer algo, lo hagas bien. Y si no, mejor, ¿sabes qué? Perdóname, pero no lo hagas. Porque alguien más va a poder hacerlo mejor que tú. Si lo vas a hacer de mala gana, mejor, ¿sabes qué? Hacete un lado. Porque si hay alguien que le va a servir, hágalo de corazón, y si no, mejor. Y lo dije de hace rato y lo vuelvo a repetir. Si ya lo estás haciendo, si ya prácticamente estás haciendo las cosas, ¿qué te quita hacer las cosas? ¿Qué? Bien. Si estos temas tienen que ver con liderazgo, porque el líder es un servidor. Y cuando hablo de liderazgo, tengo que entender que estoy hablando de quiénes, de los cristianos, de aquellos que nos llamamos ser hijos, ¿qué? De Dios. Esos son los líderes. Y este tema o estos estudios es para nosotros. ¿Sí? La cita que leímos fue Josué capítulo 24, versículo 14. El inciso B, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Yo quiero nomás leo dos citas y hasta ahí le paramos y lo vamos a hacer en otra ocasión, continuar con estos temas. Creo que valen la pena, por lo tanto creo que también no tendría caso poderlos darlos a la ligera. Versículo 28, capítulo 12 del libro de Hebreos. Y dice de esta manera: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella. Sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. ¿Sí? Subráyalo, por favor. ¿Cómo debemos servir al Señor? Con temor. Basta ya de hacer las cosas a la y se va. Basta ya de hacer las cosas creyendo que lo que estamos haciendo es para el hombre. Tienes que aprender a servir a Dios con temor y con reverencia. Es que es para el templo, es que es para la iglesia, es que es para los... Hermano, por favor, necesitas aprender a servir a Dios con temor y con reverencia. Sí. Si vas a ofrendar, hazlo con temor y con reverencia. Si vas a diezmar, asegúrate que sea lo que Dios manda en su palabra. Si vas a ir a la iglesia, asegúrate. Los decía yo el domingo apenas. Si ya estás aquí en el templo, si ya prácticamente dejaste de hacer lo que tenías que hacer y te viniste a la iglesia, hermano, dale, échale con todo. Ya estás aquí. Ya estás en la casa de Dios. Ahora canta con todo tu corazón. Ahora glorifica a Dios con todo tu corazón. Ya estás aquí. Ahora hazlo con temor y con reverencia. Sí. Si vamos a servir a Dios, hagámoslo de corazón. Porque prácticamente no tiene sentido servir a Dios si lo que menos estamos haciendo es hacerlo con temor y con reverencia. Entonces prácticamente esta enseñanza es para nosotros. Termino con Romanos capítulo 1 versículo 9. Espero que estés tomando nota de todas las citas bíblicas. La ventaja de estos programas es que si por X cosa no lograste a entender o a escuchar una porción de la palabra, tú puedes regresarle y verlo las cuantas veces tú quieras
y de esa manera tú poder tener estos temas lo mejor que se pueda en nuestros apuntes. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Lo vuelvo a repetir, no lo cambies por favor, Benjamín. Este versículo de Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios. Dios es testigo de lo que haces. Por eso el Salmos capítulo 20 me bendice mucho, que Él se acordará de tus ofrendas y de tus holocaustos. ¿Qué fue lo último que hiciste a Dios que Dios todavía lo tiene presente? ¿Qué fue lo último que hiciste que Dios todavía lo recuerda? ¿Lograste impactar a tu Dios? ¿Qué fue lo último que hiciste? Que lo hiciste de tal manera que quedó grabado y presente en el corazón de Dios. El apóstol dijo, testigo es mi Dios. Si hay alguien que es testigo de cómo estamos haciendo las cosas, se llama Dios. Es necesario que cuando sirvamos a Dios lo hagamos con temor y con reverencia. Perdón por volverlo a repetir. Si lo vas a hacer, no lo hagas de mala gana. Cuando ofrendamos, la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. No lo hagas quejándote. Nuestra ofrenda tiene que mostrar agradecimiento y nuestra alegría tiene que mostrar a quién lo estoy haciendo. Nuestra ofrenda, lo vuelvo a repetir, tiene que demostrar realmente nuestro agradecimiento con Dios y nuestra alegría a quién se lo estamos dando. A alguien que no lo necesita, porque no lo damos por necesidad, lo damos por gratitud. Cuando diezmas, asegúrate que realmente en ese sobre o en la forma que lo hagas, asegúrate que realmente sea el diezmo, el 10% de tus entradas. Honra a Dios con tus bienes, honra a Dios con tu servicio, honra a Dios con tu vida, que literalmente todo eso trae recompensa. Inclina tu rostro y oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, cada día, Señor, tu palabra nos confronta. Cada día tu palabra, Señor, pareciera ser que nos agarrara de nuestros hombros y nos sacudiera y decir, Pedro, entiende, por favor. Entiende, Pedro. Y creo que sin duda alguna es lo que Dios está haciendo ahí en tu vida. Honra a Dios en tu servicio. Ojalá y después de estos temas que vamos a estar viendo, más de un hombre y una mujer se levante y diga, hoy me levanto a servir a Dios con el corazón. Quiero ser un siervo, pero aquel que halle gracia delante de ti, Señor. Tu palabra dice que te siga solamente aquel que está dispuesto a servir. Nunca me imaginé, Señor, que el seguirte tenía que ver con servicio. Porque es ahí donde nos demuestras y nos enseñas que nuestra vida tiene que tener un propósito. Y ese propósito debería ser de servicio. Padre, gracias. Permite que la palabra a través de tu Espíritu Santo haga eco en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. La disciplina es un entrenamiento que corrige, moldea, da fortaleza y perfecciona.
Su misión es formar nuevos hábitos y establecer una serie de reglas personales que te comprometan contigo mismo para alcanzar un ideal. Una de las preguntas más importantes en tu vida que debes hacerte es: ¿estoy dispuesto a sacrificarme hoy para obtener los resultados que deseo en el futuro? Si tuviéramos que definir con una palabra la diferencia entre los grandes y los promedio, la diferencia entre los exitosos y los fracasados del mundo, una palabra. Un atributo para describir la diferencia sería disciplina. Si no tienes disciplina, puedes olvidarte del triunfo, puedes olvidarte del éxito, de la grandeza. Todos los campeones tienen disciplina. La disciplina de trabajar duro, la disciplina de seguir adelante cuando duele, porque la vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas. Esta disciplina debes tenerla cuando nadie mira, cuando los que te aman o aprecian no están ahí, cuando estás solo tú y tu carácter. Tienes que aprender que no siempre estarás motivado, pero siempre debes ser disciplinado. La vida te pondrá obstáculos y retos que quizá no esperas. Sé disciplinado y podrás superarlos. Qué bendición tan linda después de escuchar este mensaje en lo particular. Es un mensaje o un tema que disfruto mucho, muchísimo. Y tal vez alguien que me conoce sabe de lo que estoy hablando. Lo disfruto mucho porque creo que eso tiene que ver con mi vida. El día de ayer, mientras platicábamos después del programa con uno de los pastores, les decía, yo creo que para lo único que sirvo es para servir a Dios. Y espero que esa sea tu mentalidad tuya. No hay mejor cosa que aquello que tiene que ver con ¿qué? Con servicio. Así que te animo, ahí en tu congregación, ahí donde tú estés, hazlo las cosas de tal manera que puedas estar seguro que estás haciendo las cosas ¿qué? Correctas. Acuérdate que vivimos solamente una vez. De tal manera que si nada más vivimos una vez, hagamos las cosas bien, porque no habrá otra oportunidad. Esa sería ser nuestra mentalidad. Porque dice uno, si no sale hoy, pues mañana le vuelvo a echar. Hoy quiero decirte, aprende a hacer las cosas como si fuera ¿qué? El último día de tu vida, de tal manera que hagamos las cosas de la mejor manera. Vamos a orar al Señor. Han llegado varias necesidades a su programa. Entonces vamos a orar a Dios creyendo que Dios es el único que puede hacer ¿qué? Las cosas. ¿Sí? A mí me sorprendí, quiero dar esta reflexión antes de ir a orar. Es aquella donde prácticamente, ¿quiénes eran los que estaban señalando? ¿Quiénes eran los que estaban saltando? ¿O dónde estaban, más bien dicho, aquellos que prácticamente le habían dicho que lo amaban? ¿Y dónde estaban aquellos que habían recibido un milagro cuando todo el mundo decía, crucifíquenle? Y en esta reflexión quiero que puedas entender para qué quieres ser tú sano. ¿Para seguirle dando la espalda a Jesús? Yo me imagino que entre esa multitud de todo el mundo que gritaba, crucifíquenle, prácticamente tenía que ver con gente que había sido sana de su mano. Yo creo que aquel que había recibido un milagro de su mano prácticamente señalaba y decía, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Yo me imagino que en esa multitud estaba un cojo que saltaba también, diciendo, crucifíquenlo. Yo me imagino que ahí había uno de los ciegos que habían recibido la vista. Y gritaba también, crucifíquenlo. Prácticamente ahí podríamos encontrar tal vez alguien que nunca había hablado, que era mudo, pero que recibió su milagro y ahora podía hablar. Pero lamentablemente, esa voz que se escuchaba ahora, aquella que no se podía escuchar ni pronunciar, ahora podía hacerlo, pero también era para expresar, crucifíquenlo, crucifíquenlo. También hay otra experiencia de 10 personas, 10 hombres leprosos, que llegaron y Jesús los sanó. Y dice la palabra que solamente de los 10, a los 10 recibieron su milagro.
pero solamente regresó uno para agradecérselo. Tú que estás pidiendo oración, tú que prácticamente le has estado pidiendo a Dios ya por varios días a favor de la sanidad de tu familiar y también a favor de tu sanidad. ¿Para qué quieres ser sano? ¿Para darle la espalda a Jesús? ¿Para que tú recibas tu milagro y te vayas y nunca más vuelvas? Una ocasión el pastor Fernando decía, ¿dónde están aquellos que han recibido milagros? ¿Dónde están aquellos que han recibido cosas sorprendentes de parte de Dios? Te quedaste con la bendición y te olvidaste del quien bendice. Yo quiero orar, pero también quisiera hacerte reflexionar sobre esto que es tan importante. ¿Para qué quieres ser sano? Jesús normalmente le dijo a la gente que había prácticamente sido sana, ve y diles, ve y testifica. La palabra de Dios en el libro de Salmo dice que Dios nos permitió la vida, ¿para qué? Para testificar las maravillas que Dios ha hecho. Si tú no testificas, si tú no hablas, las piedras hablarían. Padre que estás en los cielos, vengo delante de tu presencia, Dios, creyendo que en el Dios que hemos creído es un Dios de poder y de misericordia. Padre, hay una cantidad de necesidades. Por favor, Dios, tú tienes el poder para tocar el cuerpo de esa persona y sea sano. Tú tienes el poder para levantar a aquel que está botado en cama. Porque para ti no hay nada imposible. Todo es posible, dice tu palabra, si podemos creer. Nada de lo que te pedimos, nada de lo que hoy pareciera ser algo difícil para nosotros, te costaría hacerlo. Porque el centurión dijo, di tu palabra. Di tu palabra y tu palabra ya está dada. Tu palabra ya está dada, ya está escrita. Di tu palabra y la vida de mi criado será sano. Fue la fe del centurión que hizo que aquella palabra dada por los labios del maestro se hiciera una realidad en el cuerpo de su criado. Cuando el centurión llega a su casa, pregunta a qué horas había sido. Y alguien le dice la hora en que la vida del criado había sido sano. Y él relacionó ese horario con el momento que él estaba platicando con Jesús. Cuando él le decía, di tu palabra. Y Jesús dijo, conforme a tu fe será hecho. En este mismo instante, no importa en dónde estés, no importa qué clínica o hospital sea, no importa sea ahí en tu cuarto, en tu casa o no sé en dónde estés en este momento, crea la palabra y conforme a tu fe será hecho. No importa que tal vez sea un órgano que te han dicho que ya no sirve. Si a ti que te dijeron que eres candidato a un trasplante y amáis aquí. A ti que te hicieron creer que ya no había solución, que tenías que empezar a tomar quimioterapias. A ti Dios te está hablando. Cree a la palabra dada por Dios y Dios va a hacer el milagro que tanto estás esperando en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, no hay enfermedad y no hay dolencia que no haya sido llevado al madero. Aquel que está pidiendo por salvación, establece tu reino y obra en la vida de cada uno de ellos. Por favor, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, que lo que hoy nos has permitido poder lograr a través de este programa, a través de tu palabra, a través del tiempo de alabanza, a través del tiempo de participaciones, a través de este tiempo de oración, Señor, que seamos confrontados por tu Espíritu para buscar más de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a
a ir terminando ya con nuestro programa. Te invitamos a nuestras reuniones. El día domingo tenemos nuestra reunión a las 10 de la mañana. A los líderes prácticamente empezamos desde las 8:15 de la mañana, reunidos aquí en las instalaciones de la iglesia Ríos de Agua Viva. Por ahí está apareciendo en la parte de abajo la dirección. Es calle Álvaro Obregón, esquina con Lázaro Cárdenas, número 12, Colonia La Loma. Y prácticamente también ahí en la página está la ubicación. Tú puedes extraer de ahí la ubicación de la iglesia y a través del GPS muy fácilmente puedes llegar aquí a la congregación. Así que les invitamos, estamos teniendo tiempos gloriosos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, una visitación del Espíritu Santo sorprendentemente está cada día con nosotros en nuestras reuniones. Así que estás invitado. 10 de la mañana iniciamos nuestro servicio. Tenemos una atención especial para los niños. Inmediatamente conforme van llegando, prácticamente pasan a su salón. Tienen también su tiempo de alabanza y después de su tiempo de alabanza se separan por edades para que sean atendidos prácticamente la vida de nuestros pequeñitos. También al entrar tenemos nuestro filtro de sanitación, como nos los han pedido las autoridades. No tenemos ningún problema con hacer todo esto, porque prácticamente no nos afecta en nuestra vida espiritual. Lo que sí nos podría afectar en nuestra vida espiritual es que dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero venir a la iglesia, la Biblia lo dice, que ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. A mí me fascina mucho el capítulo 84 del libro de Salmos, cuando dice: prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en los atrios de Jehová que morar en moradas de maldad. Así que creo que vale la pena congregarnos. Y una ocasión Dios me hablaba a través de este versículo que acabo de mencionar del capítulo 84 del libro de Salmos. ¿Sí? En ocasiones cuando nos ausentamos de la casa de Dios, es como cuando tú dejas a ir a tu hijo por primera vez a excursión y te dijeron va a tardar 2 o 3 días en que regrese. Apenas se fue en la mañana y ya se te hizo eterno. ¿Sí? De tal manera que ya como a las 3 de la tarde es que extraño, amigo, pero si tiene algunas horas apenas. Sí, pero es que es tanto el amor por ese pequeño, por ese hijo, que la ausencia de ellos prácticamente se te hace ¿qué? Eterno. Y muchas veces la ausencia de nuestras vidas en la casa de Dios, para Dios pareciera ser que fue ¿qué? Una eternidad. Sí. Entonces prácticamente creo que si hay alguien que te está esperando con los brazos abiertos, es nuestro Dios, ¿sí? A donde vamos y adoramos el nombre. Sin duda alguna, tu casa es una bendición, cantar, glorificar, ser edificados a través de la palabra. No tenemos ningún problema, pero jamás cambies tu casa por la casa de Dios. Hoy se nos ha dado la oportunidad, vamos a aprovecharlo y vamos a congregarlo lo más antes posible. Si tú ya tienes a una iglesia donde congregarte, adelante, te animamos. Ve a tu congregación, a las cosas correctas y pon en práctica lo que a través de este programa has estado aprendiendo. Dios te bendiga, nos vemos prácticamente mañana una vez más, 7 de la noche en Altar Familiar. Bendiciones a todos, Dios me los bendiga, les amamos en el amor del Señor y no te olvides que Cristo viene pronto. Nos vemos mañana en un programa más de Altar Familiar. Bendiciones a todos.